Muy bien, vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 13. Hasta el 17. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, esta primera pregunta es algo que nosotros necesitamos contestarla en la razón del conocimiento de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, al estar enseñando, al preparar a los discípulos, prácticamente dio una respuesta a esto, cuando Él dijo: no teman al que puede destruir su cuerpo, teman al que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Hablando de que el diablo, así lo describió nuestro Señor Jesucristo, no viene sino para robar, matar, destruir. Nunca la actividad del diablo va en un buen o sano sentido, ni siquiera es simplemente una acción sin mayor propósito. Siempre el propósito del enemigo va en razón de poder destruir. Por eso, cuando tenemos que contestar a esto, es también en base a lo que dice el capítulo 8 de Romanos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no está diciendo que no haya enemigos, sino simplemente de quién va a poder con nosotros si estamos en el Señor. Así es de que, por eso, lo que acabamos de leer, los siguientes versículos, son para que nosotros podamos ubicar las experiencias a través de las cuales Dios nos lleva. De hecho, hemos estado hablando de este tema desde el principio de esta epístola, porque evidentemente eso fue lo que Dios puso en el corazón del apóstol Pedro. Esa fue la carga. Esta es la necesidad que hay en medio de nosotros como iglesia, de poder entender que cualquier cosa que Dios nos lleve a vivir tiene de parte de Él un propósito de vida eterna. Nunca Dios nos ha llevado a experimentar situaciones, problemas, necesidades, tribulaciones, enfermedades, nada más porque sí, como para mantenernos quietos o entretenidos. No, en todo tiempo el Señor lo que está procurando es que nosotros podamos, por la gracia de Dios, ver cómo Él está presente y que nos dan esas pruebas, esas situaciones críticas, la oportunidad de realmente conocerlo, de conocerlo no en el intelecto, no porque hayamos memorizado algunos pasajes o porque hayamos leído algunas partes de la Biblia, sino porque lo estamos viviendo. Y eso es lo que nos da la oportunidad de afirmarlo como se necesita cuando se comparte el Evangelio. Esta expresión que hemos citado, que tuvo la gente cuando escucharon a nuestro Señor Jesucristo diciendo: este habla como quien tiene autoridad, tiene que ver con eso. Nuestro Señor Jesús no era en ninguna forma ajeno a todas y cada una de las palabras que Él pronunciaba. Él estaba no solo comprometido con su mensaje, lo estaba viviendo. Vamos a decirlo en estos términos: Él estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo, estaba inmerso en ello, completamente dedicado. Así es de que la gente lo pudo percibir, a diferencia de lo que habían tenido la oportunidad de escuchar de los doctores de la ley, de
los fariseos mismos y saduceos, de los sacerdotes, porque se les notaba esa inseguridad al presentar algunas cosas, siempre en el temor, como si fueran políticos, y realmente eran como políticos, cuidándose de no decir las cosas demasiado fuerte o fuera de lugar, o tener expresiones que los que consideraban sus enemigos pudieran usar en su contra. Esto nunca fue así con nuestro Señor Jesucristo. Él siempre predicó la verdad y sigue sobre la verdad porque Él es la verdad. Y entonces nos llama a que podamos entender eso, como nos ha llamado cuando leíamos y estudiábamos en el capítulo 2 de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes. No se trata de ver si me las aprendí bien, ¿no? Todas las virtudes de Dios y a ver si las puedo recitar como si estuviera yo en concurso. No, Dios nos lleva a vivir las experiencias donde nosotros podemos percatarnos de que realmente Dios está presente, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, que es eterno, que no cambia, o sea, que es inmutable, que es sabio, que es perfecto, que es justo, que es verdadero, etc. Y entonces, por eso, cuando tenemos que contestar esta pregunta, pues necesitamos hacerlo precisamente a la luz de la palabra, de la misma palabra que el Señor inspiró y que la inspiró para que nosotros estuviésemos totalmente ciertos de qué está pasando con nosotros, de qué es lo que significa creer en Dios, porque creo que ustedes saben que algunos han llegado al punto de decir que creer en Dios es casi como una especie de seguro contra toda clase de males, y que esto, el hecho de haber puesto su confianza en el Señor, los va a librar de vivir experiencias difíciles. Y no es así. Dios nos hace saber con toda claridad y con toda veracidad que Dios, al estar tratando con nosotros, necesita pulirnos, o usando el ejemplo de Juan 15, que ya tuvimos también la oportunidad de estudiar, nos poda, quita lo que sobra, a fin de que nosotros podamos dar el fruto para el que Dios nos ha llamado. Y entonces este es un trabajo que el Señor hace todos los días. Nos lleva a vivir diversas pruebas de mayor o menor intensidad todos los días. Y creo que sí es importante que nosotros al final del día podamos hacer delante de Dios y bajo su dirección y testimonio un balance de cómo fue nuestro día, porque creo que nos hemos acostumbrado a simplemente dejar que vayan pasando sin atender a qué está realmente sucediendo con nosotros, si avanzamos o retrocedemos, si estamos creciendo o de plano ya nos detuvimos y estamos decreciendo. Platicaba o comentaba hoy en la mañana nuestra hermana Elcita que sus nietos la han estado introduciendo en el manejo ya de la net que tiene, y entonces también ya una de sus hijas le proporcionó una impresora. Dice, pero esa sí todavía no sé, es multifuncional. Y entonces dice, pues que hacen varias funciones, pero yo todavía no sé, por eso no va. Y ya estaba comentando cómo ha podido aprender algunas de las funciones y cómo manejar. Pero dice que tiene en estos próximos días la intención, si así Dios lo permite, de ir a ver a su papá nuevamente allá a Torreón. Y allá, aunque su hermana tiene computadora, ella no se atreve a manejarla tiene mucho temor de descomponerla. Y dice, entonces se me va a olvidar, y uno entiende que así es, y sobre todo cuando algo ha venido a ser tan fresco, tan nuevo, y que requiere ejercitarse en ello, y no tiene uno la oportunidad. Entonces, cuando vuelve uno al asunto, prácticamente tiene uno que empezar de cero.
tal vez por ahí haya quedado algún resquicio de memoria de cómo eran las cosas, que ya no sea tan difícil que una vez que se reinicie el asunto pueda tomar. Y menciono este ejemplo porque uno puede ver a muchos creyentes que tuvieron un buen principio, un buen arranque, empezaron a caminar y se fueron descuidando, de tal manera que ya no saben ni siquiera cómo es gozarse en el Señor, que ya no saben lo que es confiar realmente en Dios, que ya no saben cómo ejercitar la fe, y que entonces lo que está sucediendo con ellos es que casi se dejan llevar, como lo dice Santiago en el capítulo 1, como las olas del mar, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que viven. Si las cosas van marchando bien, nos vemos así contentos, ¿no? Pero si no van marchando bien, entonces nos vemos así tristones, desanimados. Y no hay razón de que esto sea así. En la mañana que teníamos la oportunidad de estudiar este pasaje de 1 Corintios 7, donde el Señor habla de que si alguno tiene esposa como si no la tuviera, y si alguno tiene razones de llorar como si no las tuviera, y si alguno había adquirido alguna posesión como si no lo hubiera adquirido, y si alguno estaba disfrutando de las cosas de este mundo como si no lo disfrutara, porque Dios nos llama a no ser gobernados por ninguna situación, sino solo por Dios. Pero nosotros vemos que en razón de lo que he estado mencionando esta tarde, somos fácilmente llevados por las circunstancias. Nuestro ánimo está en un sube y baja. De repente, si vemos que las cosas están funcionando, estamos muy emocionados, ¿vale? Y manifestamos cierta alegría. Pero si las cosas empiezan a salir diferentes o se oponen, entonces ya andamos arrastrando la cobija, como decimos. ¿Y hay razón para ello? No, porque Dios es el mismo, Dios no ha muerto, Dios mantiene su propósito y Él es el que nos ha llevado a vivir estas cosas. Somos nosotros los que hemos reprobado. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de considerar qué es lo que puede pasar con nosotros, a qué podemos enfrentarnos, pues está esto que Dios le puso tan claramente al apóstol Pedro. Si alguna cosa padecen por causa de la justicia, como ya lo consideramos en el capítulo 2 al final, entonces nosotros simplemente necesitamos vernos como gente bienaventurada, dichosa, de ser tenidos por dignos de padecer por causa de su nombre. Si nos olvidamos de eso, evidentemente va a ser fácil que prefiramos callar nuestra decisión de seguir a Jesús. Salud. Gracias. Porque esto es lo que de alguna manera hemos estado tocando en algunos estudios, lo hemos estado mencionando entre nosotros en casa. Ayer que Yerli me pedía o me preguntaba por esto, que se llama un hashtag, es decir, el tomar alguna expresión para ponerla y proponerla delante de todos los tuiteros y los facebookeros. Él me decía algo así, le dije, pues creo que vale la pena poner, vuelve a tu primer amor. ¿Por qué? Porque como lo hemos especificado, creo que todos nosotros, llegamos a ese punto, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, que queremos que todos lo sepan, queremos hablar con todo el mundo, vamos, se nos nota y muy clara y fuertemente en el rostro la fe que hemos puesto en el Señor, el gozo que el Señor nos está haciendo experimentar, la paz de la que ya somos depositarios y tenemos el deseo de que la gente, sobre todo con los que hemos convivido, que nos interesan, conozcan, ¿no? ¿Y qué ha pasado con eso? Se va diluyendo. Y
Algunos por eso pueden decir, pero es que ya se te pasó la emoción. Eso no es cuestión de emoción. Lo que el Señor hizo en nosotros y hace no es un resultado de una emoción, es una obra real. Por eso, tanto como nosotros la reconocemos, podemos gozarnos en ello. Y hablando de si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, en vez de vernos ya como mártires para ver dónde podemos irnos a inscribir, a ver quién es el más mártir entre los mártires, Dios nos llama a gozarnos. Y a gozarnos de que seamos así tenidos por dignos de sufrir por causa de su nombre. Porque eso significa que evidentemente estamos agradando el corazón de Dios, estamos viviendo lo que es su voluntad, y por eso el Señor le parece bien llevarnos a vivir estas experiencias. Ahora, hablando de lo que puede venir, ¿qué es lo que en un momento dado pudiera el Señor disponer que viviéramos, que experimentáramos? Dice, no se amedrenten, no sea cobarde, ¿no? Por temor a ellos ni se conturben, porque cuando uno piensa en todo lo que puede venir en nuestra contra, les quiero platicar lo que uno de nuestros hermanos soñó, que si ganaba determinado candidato, entonces ya una vez en la presidencia, que iba a usar el ejército para perseguir a la iglesia. Y oyendo cosas así, fuera de la consideración y el conocimiento de quién es Dios y qué hace, pues uno podría llegar al punto de decir, no, pues vamos a orar, que no gane, y que no nos sucedan estas cosas, que no tengamos que vivir algo en esa magnitud. Y entonces, lo único que se logra por una situación como esta es manifestar que en realidad no le hemos creído a Dios. Porque si al Señor le parece bien que como iglesia tengamos que enfrentar eso, es porque Él sabe que lo necesitamos para tomar decisiones, para definirnos, aun en cuanto a lo que es nuestro compromiso con Él. Porque si nosotros pensamos en términos generales, no hemos sido mayormente exigidos en cuanto a definirnos si somos creyentes o no, sino que podemos aparecer como ciudadanos regulares, ¿no?, que se portan bien, que cumplen en forma general las leyes, que no dan problemas, que no estamos relacionados con averiguaciones previas, ni tiene que venir la patrulla de cuando en cuando a darnos una vueltecita, ¿no?, y cosas por el estilo, sino que por el contrario podemos decir que los vecinos pueden hablar de nosotros en buenos términos, diciendo, es gente tranquila, pacífica, y eso es todo, ¿no? Y independientemente de que podamos vivir así en paz y que podamos ser un buen testimonio en cuanto al comportamiento y todo eso, está el asunto de que no estamos para eso, sino para hacer luz en medio de la gente y para que la gente tenga la oportunidad de conocerse. Por eso, Dios nos llama a que nunca nos amedrentemos de lo que pudiera venir como consecuencia de vivir nuestra fe, de practicarla, es decir, de poner en práctica lo que es la justicia, que es por la fe. Y como lo añade ahí, que en lugar de amedrentarnos, de conturbarnos por lo que pudiera venir sobre nosotros, santifiquemos al Señor. Cuando leemos esto allí en lo que conocemos como el Padre Nuestro, de que tu nombre sea santificado, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, estamos hablando acerca de cómo para nosotros mismos ya es muy claro la
posición de Dios, la condición de Dios en cuanto a su santidad y en cuanto a su justicia, a su limpieza, a su pureza. Y entonces, por eso cuando hablamos de esto, lo peor que podríamos hacer es empezar a dudar del propósito de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios con nosotros. Porque como lo dice el Señor, toda prueba siempre va a ser una tentación para nosotros. Pero nunca, nunca vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir. Y junto con la tentación Dios da la salida. Necesitamos tener esto presente. Esto nos va a llevar a vivir esas experiencias confiando, esperando y sobre todo gozándonos en Él, de que está trabajando en nuestra vida. Porque yo creo que ustedes sí pueden entender conmigo que algo que es para llenarnos de espanto es que Dios ya no esté trabajando en la vida de uno de nosotros, que ya no esté llevándonos a la perfección, porque eso significa que de alguna manera ya traspasamos la línea y ya vamos en un camino de perdición. Por eso podemos agradecerle a Dios que Él siga llevándonos a vivir esto que está desde el principio, diversas pruebas. Y entonces nos llama a santificarle en nuestros corazones, a tenerle presente, a que nuestro pensamiento vaya siempre en razón de lo que el Señor ha hablado sobre sí mismo, sobre nosotros, sobre su propósito, y que meditemos en ello, y no que dejemos que nuestro pensamiento vague y que empecemos a elucubrar sobre qué hacer o cómo salir de aquello, y casi hasta para enojarnos con Dios porque el Señor no está atendiendo a nuestra condición o situación. Y entonces, al hablar ya de esto, dice algo muy importante, que nosotros necesitamos estar siempre listos, y fíjense esto, para presentar defensa. Ahora, cuando habla de este punto, de que estemos listos para presentar defensa, podemos ubicar varias de las figuras que el Señor utiliza en su palabra, y una de ellas es el atalaya, el que estaba ahí todo el tiempo vigilante, ahora sí que claro podemos decir en su turno, pero atento a cualquier cosa que amenazara a la ciudad, que amenazara al pueblo. Y entonces, al estar en esta función, lo importante era ver que no se trataba de salir a buscar enemigos a quienes atacar, sino de estar a la defensa. Y es precisamente lo mismo que el Señor nos muestra en el capítulo 6 de Efesios, cuando habla de que vistamos la armadura de Dios. Y habla en estos términos, para que podamos resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces, cuando el Señor nos habla de estar siempre preparados para presentar defensa, y además habla de con toda mansedumbre y reverencia, que ese es un binomio muy interesante, ¿no? Porque habla de la disposición a ser guiados, gobernados por el Espíritu para presentar esta defensa, pero sin perder el respeto a Dios y a las personas. Porque, como lo hemos llegado a decir, algunos ya, considerando que tienen la razón, creen que entonces tienen el derecho de alzar la voz, de ningunear a sus semejantes, de no considerar con quién están hablando. Y Dios nos llama a que tengamos mucho cuidado. Y entonces, volviendo al asunto de la defensa, es porque ya estamos en Cristo. Ya Dios nos ha dado la bendición de formar parte del cuerpo. Ya somos herederos del reino de los cielos.
Ya estamos también en los términos que presenta Efesios, sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues no permitir que el diablo nos robe esta condición con sus dardos encendidos, sino que nos mantengamos firmes, creyéndole a Dios, no creyendo a las mentiras del enemigo. Y como le creemos al Señor, entonces meditamos en lo que es la salvación de la que Él nos ha hecho partícipe, de la justicia que ahora podemos vivir por la fe, de el mensaje de buenas nuevas que podemos proclamar a la gente, del escudo que podemos ejercer contra todo engaño y mentira, porque le creemos a la palabra del Señor. En fin, la espada de la palabra misma para en el momento necesario, ahora sí que usarla, como lo dice Hebreos, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, a discernir las intenciones del corazón, a diferencia de lo que es el del espíritu. De tal manera que entonces nos damos cuenta que a la hora de poder presentar defensa a todos los que nos demanden acerca de la esperanza que hay en nosotros podemos contestar, no para discutir, sino aún eso, como Jesús lo dijo, hablando de si al Señor le parece bien que seamos llevados delante de las autoridades, dice, eso será para testimonio. Va a ser una puerta abierta, una oportunidad brindada por Dios para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos compartir con algunos, como lo hizo el apóstol Pablo, delante de los gobernadores romanos, delante del rey Agripa y delante del emperador mismo, lo que es la obra de Dios en el hombre, lo que es la buena voluntad del Señor. Y entonces, por eso, al poder entender que en medio de la tribulación, de la prueba, del padecimiento que al Señor le parezca bien que estemos atravesando, no olvidemos que estamos allí firmes y simplemente vamos a presentar defensa de esta esperanza que hay en nosotros. Porque ¿qué es lo que nos llevaría a soportar toda esta clase de agresiones por causa de la justicia, sino la esperanza que tenemos de vida eterna? No hay realmente otra razón, porque si no tuviésemos algo que nos sostuviera para la eternidad, pues entonces procuraríamos conservar en el máximo de días y en la mejor condición nuestra vida física. Pero como gracias a Dios hemos aprendido que desde que creímos en Cristo Jesús tenemos vida eterna, entonces es por eso que no estamos preocupados si al Señor le parece bien en un momento dado que podamos ser llamados a su presencia, que esta vida física se acabe, porque para nosotros el asunto no se acaba, más bien empieza esa relación que por más que querramos imaginarla, no podemos. Lo que es estar ya en la presencia del Señor. Y entonces, hablando de eso, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, porque a algunos les va a parecer que la forma de caminar, las decisiones que tenemos, son como de gente que no nos importa lo que a la gran mayoría les importa. Y en ese sentido, tienen razón, no nos importa, porque hemos encontrado lo único que es verdaderamente importante, agradar el corazón de Dios, mientras que otros están preocupados por lograr cosas en esta tierra, en cuanto a posesiones, en cuanto a posiciones. Nosotros no. Hemos entendido que ya estamos en el Señor, ya nuestra situación está definida, y esto nos lleva a descansar en el Señor, a no estar atrapados en una serie de engaños que se manejan en el mundo,
y que han llevado a las personas a considerar que necesitan esto o que necesitan lo otro, que necesitan estar aquí o allá para poder ser felices o realizarse, o necesitan determinado conocimiento, y cosas por el estilo. De tal manera que por eso, agradecidos con el Señor de que Él se haya revelado a nosotros, caminamos en esa firmeza, en esa determinación, manteniendo buena conciencia. Es decir, que no tenemos motivos falsos en nuestras acciones, sino que son razones limpias, tienen que ver con el propósito de Dios. Y por otro lado, dicen que hablando de esto, la gente que nos puede calificar como de mal hechos, ¿no? Por eso de malhechores, de que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos haciendo lo que conviene, porque no lo ven en razón de los logros del mundo. Cuando venga ese tiempo de la visitación del Señor, ellos mismos puedan ser avergonzados, porque van a poder reconocer, como ya podemos decirles, nosotros lo hemos llegado a vivir, de gente que lo reconoce, que nos estaban calumniando, que la forma en que estaban hablando de nosotros y describiéndonos era toda una calumnia. Y en cierta forma, nosotros podemos decir que antes de conocer al Señor, hicimos lo mismo. Le levantamos algunas calumnias a algunos hermanos, porque no entendíamos qué era lo que estaban viviendo, no sabíamos qué era lo que los motivaba a tomar ese tipo de decisiones o aún a soportar determinadas cosas. Ahora, por la gracia de Dios, ya lo sabemos y podemos entender que lo que estábamos calumniando era su buena conducta en Cristo Jesús, su buen proceder. Y sin duda es para avergonzarse de haber sido tan necios. Bueno, pero el Señor dice que lo que nosotros hemos aprendido es que es mucho mejor que padezcamos haciendo el bien. Ahora, ¿por qué esta mención? ¿Ustedes conocen a gente incrédula, mala, que padece? ¿No? ¿Conoces a gente mala que padece? Creo que necesita una visita a los reclusorios. Son millones los que padecen por su maldad. Gente que por su maldad, ¿no? Por sus borracheras, por sus desórdenes, han perdido la vista, han perdido miembros de su cuerpo, ¿verdad? Han quedado lastimados, padecen cirrosis, es decir, gente que está padeciendo. Y entonces, lo que el Señor dice, lo mejor es que nosotros, si vamos a padecer, padezcamos haciendo el bien, ¿no? Y que lo que el Señor le tenga bien llevarnos a vivir, pues está dentro de un perfecto plan, porque Él dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que tengamos esos padecimientos, nos va a usar, como lo hemos citado, esto que puso Dios en el corazón del apóstol Pablo. Todas las cosas trabajan para nuestro bien. Todas las pruebas, todas las situaciones trabajan para nuestro bien cuando amamos a Dios. De otra manera, evidentemente, no. Y si no amamos a Dios, no andamos haciendo el bien. Y no estamos padeciendo por hacer el bien, sino por estar haciendo el mal. Y entonces, por eso Dios nos lleva a ese punto de poder entender que padecimientos todos los seres humanos, pero unos por su mal proceder, otros por su buen proceder. Y entonces el Señor dice, la gran diferencia, y creo que lo podemos entender,
como de alguna manera lo plantea el Señor en el capítulo 2 de Hebreos, es que quienes padecen haciendo el mal se apellidan ajenjo, es decir, andan amargaditos ya todo el tiempo, y que por eso no nos extraña que haya este tipo de frases de que ya no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Es decir, ya están en un plan de amargura tal que ya no les importa causar daño, porque ellos se sienten justificados por el daño que ellos consideran haber recibido y de parte de quienes lo hayan recibido. Y que esto los lleva no solamente a dañar, sino que ni siquiera piensan en que pueden perder la vida. Es decir, llega un momento en que, como lo aprendemos a la luz de la palabra, su corazón se ha ido endureciendo al punto tal de que pierden toda cordura, todo entendimiento. A diferencia de cuando Dios ya nos ha llevado a entender todas las cosas y nos ha librado del engaño de pensar que el creer en el Señor nos va a librar de sufrir, de padecer, de necesitar o de enfermar. Creo que ya todos aquí estamos bien conscientes de que esto no es así. Entonces, podemos reconocer que si Dios nos lleva a vivir cualquier situación de prueba, la va a usar para la gloria de su nombre, pero también para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para que nos afirmemos. Así de que entonces, volviendo a la pregunta con la que iniciábamos el estudio, ¿quién es aquel que podrá hacernos daño si nosotros seguimos el bien? Bueno, podemos decir que la lista es larga, empezando naturalmente por el diablo. ¿Por qué? Porque cuando caminamos rectamente, yo no sé qué tanto ustedes están conscientes, ya tenemos enemigos gratis, gente que le cae mal que nos portemos bien, porque sobre todo empieza a notarse cada vez más lo mal que se portan. Por eso llegamos a ser para ellos insoportables. Así de que, por eso el Señor desea que sepamos que aún cualquier persona que tenga una aversión contra nosotros no podrá hacernos cosa alguna, sino aquello que le parezca bien al Señor que vivamos. Y que si le parece bien al Señor es porque lo va a usar para que crezcamos, para que nos afirmemos. Y sobre todo por una cosa, Jesús lo dijo así: es fácil amar a los que nos aman, pero fuimos llamados a amar a los que nos aborrecen, a los que nos desean mal, a los que nos maldicen, a los que nos persiguen. Y Dios nos llama a eso. Así de que, si tienen quejas, pueden anotarlas en un papel y ponerlas a la lumbre. Es decir, no vale la pena andar quejándose, porque eso es tanto como dejar de reconocer al Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar aquí nuestro estudio porque lo que sigue en los siguientes versículos tiene que ver ya con la obra de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo en que Él sufrió la muerte en lo físico, pero tenía una tarea en el espíritu y la realizó perfectamente y para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, pero para beneficio de nosotros los hombres. Muy bien, ¿algún comentario sobre lo de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Qué quiere decir con omnisciente? Omnisciente, que tiene todo conocimiento, o sea que sabe todas las cosas, que nada le es oculto. La prueba tiene que ver con la corrección.
También. Y el corregir es para perfeccionarnos. Naturalmente. Obviamente es donde andamos así. Bueno, yo no digo los que andan mal. Natural. Así que andan muy derechitos. Y obviamente en esa conciencia del poder de Dios hacia todas las cosas y en todo, no podemos ignorar que a veces es un absurdo no aceptar la corrección o pretender que la corrección no es la adecuada, sino que pudiera ser de otra manera, porque nosotros no tenemos ese poder que Dios tiene, primero de la conciencia plena de todas las cosas, de una sabiduría total, sino además de que sabe los tiempos y sabe cómo llevarnos a mejores tiempos, a mejores formas de vida, dejando atrás, como dice también en esta carta en el capítulo 2, ¿no? Dejando todo lo que antes éramos, que éramos lindos, o sea, personas, ¿no? Sí. Más bien pudieran ser considerados como enemigos de Dios. Y eso a mí se me hace interesante de revisar, porque yo creo que a muy pocos de nosotros nos gusta que nos corrijan. A muy pocos de nosotros nos gusta que alguien nos dijera que estamos mal, pero yo creo que si lo tomamos como ejemplo del Señor, y yo creo que se me hace interesante lo que decía aquí. O sea, si padecemos es porque así Dios lo quiere para nuestra corrección. O sea, no es una casualidad, no fue algo que le dio a un enemigo un palo demasiado grande para... Sí, no solamente para corregirnos, sino también para llevarnos a crecer. Es decir, si bien es cierto, nosotros lo podemos ver en nosotros, como todo el tiempo necesitamos corrección, porque aún en la disposición de hacer bien las cosas, hay algo que podemos estar pasando por alto, descuidando. Necesitamos que Dios en su amor utilice los instrumentos que a Él le parezca mejor para corregirnos. Bueno, por otro lado, nosotros entendemos que todo eso va trayendo un crecimiento, un desarrollo, y necesitamos seguir creciendo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, hermano? Bueno, entonces demos gracias al Señor.